Cuando mi hijo entró en mi cuarto, quedó sorprendido al verme. Jamás pensé que llegaría el día en que contaría este relato. Es uno de esos sucesos que jamás imaginaste que ocurrirían en tu vida. Sin embargo, nunca esperas que un instante sencillo se transforme en algo imposible de deshacer. Me llamo Sara y tengo un niño que se llama Ethan. En la actualidad es mayor. Pero en el momento de este relato aún era joven. Desde que tengo memoria, Ethan y yo siempre tuvimos una conexión especial. Era un joven gentil, tranquilo, un poco reservado, pero siempre educado y amable. Pensaba que lo comprendía en su totalidad. Y quizás así era. Consideraba que me comprendía a mí mismo únicamente en el contexto de mi matrimonio. Sin embargo, la calidad de mi vínculo con mi pareja había disminuido considerablemente. Es importante mantenerse alerta con esa persona. Sin embargo, en algún punto del trayecto hemos extraviado lo que antes poseíamos juntos. La llama se extinguió y, a pesar de mis intentos por avivarla de nuevo, las circunstancias continuaron cambiando. Sin embargo, lo ocurrido en esa noche fue totalmente inesperado. La noche parecía común. Al menos eso creía. Mark, mi marido, se encontraba de viaje por motivos laborales, por lo que en casa solo estábamos Ethan y yo. La vivienda permaneció en silencio, y la paz generó una sensación de serenidad casi inquietante en su quietud. Estaba a punto de ir a la cama cuando percibí un ruido en la puerta. Resultó ser una sorpresa inesperada. Al abrir la puerta, Ethan se encontró con una sorpresa inesperada. Alguien estaba de pie frente a él, lo que le generó una sensación de preocupación. La madre saludó con cierta indecisión, sin mostrar la seguridad que acostumbraba. Interrogué acerca de la situación. Decidí apartarme para permitirle el paso. Permaneció en la entrada con los brazos enlazados, dudando sobre si debería ingresar. Esta actitud no se parecía a la de Ethan. Acostumbraba sentarme en el sofá y empezar a conversar sobre cómo había transcurrido el día. Sin lugar a dudas, su voz, cargada de tensión inusual, expresó: solo necesito conversar. Algo acerca de cómo eludió el contacto visual. Tuve que detenerme por un momento. Claro que sí. Amor, ¿qué estás pensando? Contesté con la ilusión de brindarle la oportunidad en solitario, antes de tomar aire profundamente y acomodarse en el borde de la cama. Una madre podría sentir cierta incertidumbre. Me siento un tanto desorientada últimamente. Hay muchas cuestiones que me generan confusión. Está desorientada por la pregunta que le hice, mientras estaba a su lado. Mi inquietud iba en aumento. Este Ethan era completamente distinto al que yo había conocido, quien siempre mostraba confianza en sí mismo. Mencionó asuntos escolares y de amistad, asegurando que todo estaba bien entre nosotros, mientras me observaba con seriedad. Mamá, has mostrado un comportamiento distinto últimamente, como si te encontraras lejos. Las palabras que dijo me impactaron profundamente y mi corazón dio un vuelco, aunque no tenía total certeza sobre su mensaje. En su interior sabía que él tenía razón. En los meses recientes, experimentaba una sensación de distanciamiento no solo con Mark, sino con todo lo que parecía haberse desvanecido en mi mente, lleno de sentimientos que guardaba en secreto. Experimentaba la sensación de que una neblina se había posado sobre mi existencia, impidiéndome ver con claridad. Inquirí en tono discreto para no causarle preocupación. En ocasiones, las personas atraviesan etapas. Ethan sacudió la cabeza, seguro de que no era nada de lo que él hubiera añadido para calmarlo. No, la situación va más allá de eso. Observo cómo te comportas, cómo esquivas las conversaciones con papá cuando te llama.
¿Qué aspecto tienes cuando sientes un escalofrío recorriendo mi espalda y crees que nadie te está observando? Había observado mucho más. Después se desvaneció. Observó situaciones que creía que ocultaba con destreza, emociones que ni siquiera podía expresar con palabras. No tenía idea de cómo contestar por mi cuenta. Ethan se puso de pie y se movió hacia la ventana, observando el cielo nocturno. Entiendo que no me corresponde opinar, pero me preocupa tu felicidad como madre. Deseo que la alegría regrese a nuestras vidas. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Lo que realmente me impactaba no era únicamente la tristeza que se reflejaba en su voz, sino la auténtica preocupación que se escondía detrás de sus palabras, lo cual complicaba aún más la situación. Se giró en mi dirección. La expresión que muestra está llena de dudas. No tenía ni idea de cómo actuar. En ese instante, reconoció sentirse liberado de la culpa. Experimenté un sentimiento de culpa al no mostrarme más transparente con él. Al dejar que percibiera mis debilidades, traté de disimularlo con firmeza. ¿De qué manera podría comunicarle que intentaba hallar algo que no lograba describir? ¿De qué manera podría expresar que experimentaba soledad dentro de mi hogar, a pesar de vivir con mi pareja? Entiendo que te preocupe lo que Ethan dijo sobre luchar por mantener tu voz estable. Pero, ¿realmente es algo por lo que debas preocuparte? Intentaba simplemente entender las situaciones. En silencio por un instante. Sus ojos se encontraban con los míos. Le expresé mi escepticismo y le hice saber que no lo culpaba. Me había mantenido ocupado enfrentando mis propios desafíos. No era consciente del impacto que tenía en él. De cierta forma, me había vuelto un desconocido para él. Mi deseo es que encuentres la felicidad. Mamá. Mereces que él te hable con ternura. Las palabras que pronunció se desvanecieron en el silencio, dejando mi corazón lleno de tristeza. ¿De qué manera podría describir la sensación de vacío que experimenté en mi interior? ¿De qué manera podría aceptar que me sentí más vinculado con la noción de transformación que con la existencia que había edificado? Una existencia que parecía transcurrir de forma automática. Justo cuando estaba a punto de contestar, se escuchó un suave golpe proveniente de la puerta. Giré en dirección al ruido, experimentando de pronto una sensación de incomodidad. ¿Quién se encuentra ahí? Mi voz temblorosa fue la que llamé. Mark crujió al abrirse la puerta ligeramente. Mi marido se acercó para asegurarse de que todo estuviera en orden y le hizo una pregunta a ella. Ingresó en la habitación. Mostraba señales de cansancio por el trayecto. Sin embargo, su rostro pronto adoptó una expresión más equilibrada. En caso de que haya percibido la tensión entre Ethan y yo, ya sea que la haya pasado por alto o haya decidido no admitirla. Sí. Expresé mis palabras de manera precipitada. Quizás demasiado rápido. Estábamos conversando. Ethan realizó un gesto desgarbado al hacer un guiño. Voy a acostarme en este momento. Hola. Mamá. Es hora de descansar. Hola. Papá. Es hora de descansar. A Mark no le pareció evidente que Ethan se hubiera ido de forma repentina. Quizás se encontraba demasiado cansado para ocuparse de sí mismo. Al despedirse de Ethan, su hijo le deseó buenas noches y luego dirigió su mirada hacia la persona que hablaba. Después de que la puerta se cerrara de golpe tras la salida de Ethan, un incómodo silencio invadió el ambiente entre ellos. Tanto Mark como yo nos encontrábamos perdidos al inicio, sin saber cómo abordar la situación y expresar que algo no estaba bien, ya que yo no era la misma persona. Había contraído matrimonio y experimentaba un malestar general. Mi intención no era herirlo, pero su silencio solo me causaba dolor a mí. Mark se sentó en el borde de la cama, observándome detenidamente en busca de señales sobre lo que ocurría. Con delicadeza, Sara formuló su pregunta en un tono más apacible, como si percibiera que algo no estaba bien. ¿Es posible expresar que algo te incomoda?
ante la falta de claridad sobre cómo proceder. No pude contestar de inmediato. Realmente no tenía idea de por dónde comenzar. En un tono apenas perceptible, murmuré, Mark, con más suavidad. Me parece que estamos existiendo en realidades distintas. Me encuentro presente. Sin embargo, no percibo que sea su manifestación amable. Aunque logré distinguir un destello de contrariedad en su mirada. ¿Podrías explicar por qué consideras que todo está en orden? Nuestra situación no es la adecuada en este momento. Todo marcha correctamente. Me fue imposible responder por mí mismo. ¿De qué manera podría argumentar que eso resultaba insuficiente? Deseaba algo más profundo. Algo con más significado. Sin importar la forma en que lo manifestara. ¿Experimentaste una sensación de deslealtad? Me encuentro en una situación en la que me resulta difícil expresar mis pensamientos. Susurré con pesar, ocultando mi rostro entre mis manos. Me resulta complicado corregir esta inclinación hacia adelante al apoyar su mano de forma delicada en mi hombro. Encontraremos la solución de manera efectiva. Tan solo necesitas ser paciente. Sin embargo, dudaba de si el tiempo tendría algún efecto. El tiempo transcurrió y, a pesar de ello, me encontraba atrapado. Sumido en una existencia en la que ni siquiera lograba identificarme. Alejándome más de Mark. Me recosté con la esperanza de que la oscuridad pudiera brindarme las respuestas que tanto anhelaba. En los días posteriores confusos que pasamos juntos, Mark intentó establecer una conexión conmigo. Mientras me distanciaba cada vez más, no podía sacar de mi mente la charla con Ethan. Como una fuerza invisible e ineludible. No pude liberarme. A pesar de mis esfuerzos por aparentar normalidad en mi interior. Tenía conocimiento de que estaba descubriendo a Ethan. Tenía un aspecto distinto. El chico alegre que solía conocer ha sido sustituido por alguien distante, cuyos ojos reflejan una melancolía apenas perceptible. Cada vez que me observaba, notaba que aún se encontraba inquieto. Sin embargo, me resultaba difícil calmar tanto a él como a mí. Una noche, mientras Mark se encontraba en el trabajo hasta altas horas de la noche, me quedé solo en casa con Ethan después de la cena. Dirigíme hacia su cuarto y percibí el sonido de sus pasos moviéndose de un lado a otro, resonando en la tranquilidad del ambiente. La charla que tuvimos antes no dejaba de rondar en mi mente. Deseaba mejorar la situación para que todo resultara más favorable para él. Sin embargo, me encontraba tan inmerso en mi propia confusión que no podía brindarle el respaldo que requería. Por lo que al final opté por visitarlo. Permanecí unos instantes en el umbral de su puerta, reflexionando sobre las palabras que podría utilizar en caso de que estuviera dispuesta a conversar conmigo después de todo lo sucedido. Entonces toqué suavemente. Ethan, ¿puedes pasar? Antes de contestar, se produjo un breve silencio. Claro que sí. Madre. Está bien. Con cuidado. Abrí la puerta y lo vi sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Al entrar, la persona no miró hacia arriba. Sin embargo, se podía sentir la tensión en el ambiente. Pregunté, ¿cómo estás? Intenté hacer una pregunta de manera relajada, pero me sentí incómodo /diagonal. Sin embargo, alzó los hombros y se dejó caer bajo la carga de sus reflexiones. Madre. No tengo idea. Estoy intentando solucionar todas las situaciones. No logro comprender la razón por la cual la atmósfera entre nosotros se percibe tan negativa. Se encuentra junto a él sin saber qué contestar. Entiendo. Mi amor. Entiendo que en este momento las circunstancias son complicadas tanto para mí como para nosotros. Asintió con calma. Expresó, mi deseo es que encuentres la felicidad. Mamá. Sin marcharte. No deseo que experimentes esos sentimientos.
Las palabras que me dijo me afectaron profundamente. De la misma manera en que una ola de marea me deja sin aliento. ¿Cómo es que vinimos al mundo en este lugar? ¿Cómo había llegado a la situación en la que mi hijo intentaba comprender mi falta de alegría? Me pregunto si Ethan me expresó con ternura que también anhelo la felicidad. No logro entender cómo el silencio se apoderó de la habitación, creando una tensión palpable entre nosotros, ya que ninguno parecía dispuesto a romperlo. Al final, Ethan me observó con una mirada llena de misterio que me intrigaba. ¿Has reflexionado sobre tus verdaderos deseos? Mamá, ¿cuáles son las cosas que te generan alegría? Me impactó mucho la pregunta que me hizo. Claro que sí. Había reflexionado sobre ello de manera continua. Sin embargo, hallar una solución no resultaba sencillo. ¿De qué manera podría expresarle mi falta de certeza? ¿Sería posible permanecer en esta unión matrimonial en la que, al percibir que todo marchaba correctamente, experimenté una sensación de opresión? ¿De qué manera podría describir que una parte de mí se encontraba en una situación de estancamiento mientras que otra parte experimentaba la sensación de estar a punto de adentrarse en algo totalmente novedoso? Inhalé con intensidad mientras percibía la importancia de su interrogante. Me tocó el pecho. No tengo idea. Reconocí mi error. Sin embargo, me comprometo a buscar una solución. Intento actuar de manera adecuada tanto conmigo como contigo. Recibió mi gesto con una leve sonrisa de entendimiento, aunque la inquietud seguía reflejada en su mirada. Por favor, recuerda siempre a nuestra familia. Está correcto. Evita hacerlo. Dejando de lado mis propios sentimientos. Lo rodeé con mis brazos buscando su protección, con la esperanza de que me brindara seguridad. En medio del torbellino de incertidumbre y desorden en mi interior, él dudaba de la corrección de sus acciones. Aunque tenía claro que no podía mentirle. Jamás te borraré de mi memoria. Mi voz rebosaba de emoción cuando Tani la susurró. Al hacer la promesa. Al abrazarlo en ese instante. Me invadió la duda sobre si las circunstancias estaban experimentando transformaciones. Si me estaba distanciando de mi antiguo yo sin posibilidad de retorno. Durante las semanas que siguieron, la atmósfera se volvió cargada de una tensión implícita que se percibía en cada rincón del hogar. Mark continuó con su rutina diaria, dedicándose a su trabajo y haciendo esfuerzos discretos para volver a conectar conmigo. Pero yo sentía cómo me alejaba cada vez más de la seguridad de ya no reconocer mi identidad ni hacia dónde me estaba dirigiendo. Las charlas con Ethan adquirieron mayor profundidad, evidenciando claramente todo lo que habíamos sacrificado en una ocasión. Mientras preparábamos la cena en la cocina, me hallé de pie en el pasillo observando la puerta cerrada de mi habitación. Durante días había estado evitando enfrentar la realidad de lo ocurrido y lo que seguía ocurriendo, sin querer afrontarlo. En ese instante, me invadía una sensación de alejamiento cada vez mayor de las personas a mi alrededor, mientras que en mi interior surgía una urgencia inexplicable. Para hacerle frente, abrí la puerta con cuidado y salí del vehículo. En la habitación que solía ser mi lugar seguro, ya no se percibía acogedora. Por el contrario, experimentaba una sensación desconocida. El silencio resultaba abrumador. Observé a mi alrededor y me di cuenta de los diminutos elementos que solían brindarme tranquilidad, las imágenes familiares, los volúmenes y los pequeños objetos que habíamos acumulado con el paso del tiempo. En ese momento, lucían como objetos de una existencia pasada. Una existencia que dejó de parecerme familiar. El sonido de la puerta al abrirse se escuchó. Y enseguida, Mark entró en la habitación sin previo aviso. Me tomó por sorpresa su llegada inesperada. Y me giré. Encarar la situación de inmediato. Con amabilidad. Sarael expresó su inquietud evidente al hablar. La situación actual. Últimamente te has mostrado distante.
como si te hubieras perdido a ti mismo por un instante. Me resultó difícil hallar las palabras adecuadas para contestarle. Deseaba compartirle todos mis sentimientos para terminar con los conflictos que atravesaba. La falta de comunicación en nuestra relación y la abrumadora sensación de desorientación. Sin embargo, las palabras se resistían a ser expresadas. Permanecí en ese lugar sin tener claro por dónde empezar. No tengo idea, murmuré en voz baja. Apenas perceptible. Dudo de mi capacidad para aguardar más tiempo a la llegada de Mark. Me siento tan desorientado que he perdido la noción de mi propia identidad. Mark, con gesto serio pero lleno de inquietud, cerró su expresión suave. No es necesario que atravieses esta situación. ¿Únicamente él? Expresó la idea de que podemos vencer esta situación unidos. Sara. Nos encontramos ante situaciones más desafiantes. Simplemente es una racha negativa. Sin embargo, no experimentaba emociones. La sensación de que todo lo que habíamos edificado juntos se desmoronaba lentamente me invadió como una batalla temporal, generando dudas sobre si podría ser restaurado en el futuro. No estaba seguro de si realmente deseaba que sucediera. Estoy indeciso /. Antes de que pudiera contenerme, le lancé una respuesta de manera inmediata. Mark dio un paso hacia atrás de manera breve, mostrando determinación. ¿Qué quieres decir con rechazar la idea de estar a mi lado? El peso de su interrogante me oprimió, creando una atmósfera cargada de tensión que resultaba insoportable para mí. En ese instante, tuve la certeza de que todo iba a transformarse, como el momento decisivo en una narración sin posibilidad de retroceder. Me quedé en silencio, incapaz de expresar una respuesta clara. Estoy indeciso sobre lo que deseo. Marca. Reconocí que mi voz estaba temblorosa. Dudo si todavía soy la misma persona con la que te uniste en matrimonio. Entre nosotros reinaba un silencio abrumador, solo interrumpido por los susurros de la casa que se desvanecía a nuestro alrededor. Al fin, Mark soltó un suspiro profundo mientras enderezaba sus encorvados hombros, como si estuviera soportando un peso considerable. En un tono apenas audible, le expresó a Sara que no estaba en capacidad de resolver la situación por ella, ni de tomar la decisión en su lugar. Pero tampoco podía continuar con la farsa. Es fundamental determinar nuestros deseos, ya sea en conjunto o de manera individual. Esta situación no puede continuar de esta manera. Las palabras de ella impactaron a Melik por vez inicial. En ese instante crucial, me encontré en una encrucijada, en la que debía tomar decisiones que transformarían por completo mi situación. Fue entonces que Mark se marchó, dejándome solo en la habitación. Experimenté una intensa sensación de malestar en mi ser. No lograba distinguir si esto marcaba el cierre de algo o el inicio de una nueva etapa. Observé la puerta mientras mi mente divagaba. En ese instante me di cuenta de que la situación no giraba únicamente en torno a Mark o Ethan. Tenía la necesidad de averiguar mi verdadera identidad. Era necesario encontrar a la persona oculta bajo capas de miedo y confusión, sin importar lo difícil o doloroso que resultara. Entendía que debía afrontar la situación para poder avanzar y descubrir lo que sucedería a continuación.